Muy buenos días, queridos estudiantes, que Dios los bendiga. Muy bien, hoy nos encontramos en una clase de personal social y antes de comenzar con la clase vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Dios. Ponte de pie, por favor, junta tus manitos, inclina tu rostro, cierra tus ojitos que vamos a hablar con Dios. Gracias, Dios mío, Padre, por un día más de vida. Gracias por darnos la oportunidad de seguir acá con vida en este mundo, Jehová. Te pedimos, Señor, por favor, puedas cuidar y bendecir a cada uno de los estudiantes que está escuchando la clase. Te pido los cuides, los protejas en todo momento. Te agradezco, Señor, por sus vidas, su familia. Te pedimos también por la escuela, por aquellas personas, Jehová, que están luchando aún día a día por su vida. Gracias, Jehová, Padre mío, que se haga tu voluntad más no la nuestra. Te pedimos nos llenes de sabiduría y conocimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, chicos, el día de hoy es Thursday, July 16, 2020, jueves 16 de julio del 2020 y nuestro tema es el Estado peruano y su organización. Para comenzar debemos responder a la siguiente pregunta: ¿qué es el Estado peruano? Bueno, chicos, primero, al vivir dentro de un país nosotros debemos regirnos a las normas que están estipuladas, es decir, a las normas que están dadas ya por ese país. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a que estas normas, o en este caso, se cumplan, ¿ok? Esas normas deben cumplirse y también deben respetarse. Ahora, el Estado peruano es una nación peruana jurídicamente organizada, es decir, está basado en leyes y normas. Su estructura está definida en la Constitución Política del Perú, aprobada por un referéndum en 1993. ¿Ok? Ahora, el referéndum lo comprendemos nosotros. Nosotros somos el referéndum, ¿ok? Somos parte de ello. El Estado peruano va a permitir que todos los peruanos puedan votar o elegir una situación conveniente, pero todo también depende de la mayoría de personas, de la masa, ¿ok? Todo depende de las personas. Ahora, ¿el Estado peruano tiene deberes? Por supuesto que sí. Por ejemplo, tiene el deber de defender la soberanía nacional. Yo solo he puesto aquí las palabras claves, pero su primer deber es defender la soberanía nacional, es decir, todos nosotros. El Estado peruano, por ejemplo, en esta cuarentena, ha evitado o mandó también una ley en la cual debíamos de tomar nuestras medidas de precauciones y estar en cuarentena, ¿cierto? Estar en casa. ¿Para qué? Para evitar el contagio, para evitar que hayan más casos, para evitar que ese pico, esa curva vaya sin ascendencia, ¿ok? Por eso, el primer deber del Estado peruano es defender la soberanía nacional, defendernos a nosotros. Segundo, garantizar la vigencia de los derechos humanos. Ahora, el Estado peruano debe verificar que se cumplan y que estén vigentes los derechos humanos de todas las personas. Los derechos humanos son muy necesarios porque de esa manera se respeta también nuestras vidas, se respetan nuestras opiniones. Es universal, ¿ok? Los derechos humanos son universales, su mismo nombre lo dice. Ahora, proteger a la población. Proteger a la población, por ejemplo, de las amenazas contra su seguridad. El Estado peruano nos brinda protección ante un atentado que ocurra contra tu seguridad. También nos ofrece bienestar. Si alguien es víctima de un robo y de repente se le complica la situación a aquella persona, entonces el Estado peruano se encarga de protegernos físicamente y también a través de la policía, las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en este tiempo se ha visto mucho la aparición, las intervenciones de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? De los policías, evitando de que más personas salgan a las calles. En
en cuanto a proteger a la población de las amenazas que puedan suceder, se ha visto en estos tiempos que ante la aparición de las Fuerzas Armadas, el robo bajó, ¿cierto? No hubo muchos casos de robo, pero ahora en la activación nuevamente de los trabajos y de que todas las personas salgan, esto ha ido incrementando de una manera wow, una manera sorprendente. Pero durante el tiempo que estuvimos en cuarentena, el Estado peruano se encargó de que se respeten esas normas, ¿cierto? Nosotros como personas también, como ciudadanos, cumplimos con las normas que se nos dieron. Por último, otro deber del Estado peruano es promover el bienestar general fundamentado en la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el Estado peruano vela por las personas, quiere cuidar siempre de ellas. En el caso, puede ser de una persona que trabaja en una empresa grande y reconocida y de repente en esa empresa le hacen trabajar horas extras, no le pagan a tiempo, entonces el Estado peruano se encarga de velar, de hacer justicia por aquellas personas que prácticamente no le están haciendo respetar lo que vienen a ser sus derechos. También intervienen mucho ahí lo que son los derechos humanos, ¿ok? Por último, tenemos en promover la integración particularmente latinoamericana. Por ejemplo, esto se refiere más en cuanto a los extranjeros. Hemos visto que en la actualidad ha incrementado mucho la tasa de que los extranjeros hayan venido acá. Ustedes ya saben quiénes son y no hay necesidad de que yo lo diga abiertamente. Ya saben a quiénes me refiero. Pero ahora, al dejar ingresar por cuestión de moral, ¿ok? Es un sentido moral del Estado peruano. Lamentablemente incrementaron también las tasas de robo. Algunos pueden decir, no, pero es que han venido a hacer daños. No todos, pero sí se ven casos, se ven varios casos. Y el Estado peruano pues tiene la conciencia moral y trata de apoyar a los estados fronterizos. Perú es muy agradecido. Perú, tú ya sabes, es un país que ofrece mucho a pesar de que lamentablemente no le paguen por lo mismo. Pero bueno, ahora vamos al siguiente subtema, que son los poderes del Estado. Chicos, el Estado peruano, su estructura no se basa solo en el presidente, que el presidente conforma todo, no. El presidente, una sola persona no es suficiente. Es por ello que el Estado peruano se dividió para poder cumplir con todos esos deberes. Por ejemplo, bueno, en este caso tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, chicos, interviene o está constituido por el presidente de la República, que tú ya sabes quién es mi estimado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ¿cierto? El presidente actual de la República del Perú. Pero no solo está él, también están sus ministros: ministro de Agricultura, ministro de Educación, ministro de Economía, ¿ok? Conformado el Poder Judicial por el presidente de la República y sus ministros. ¿Cuál es su función? Su función es aplicar las leyes y gobernar el país. Cabe recalcar que el periodo en el cual el presidente va a estar ahí ocupando ese lugar es solo de 5 años, ¿ok? Ahora, estos tres poderes mantienen un equilibrio para que el ciudadano tenga un bienestar y vivir tranquilamente dentro del Perú. Cada poder trabaja por separado, no son todos mezclados, no, trabajan por separado y dependen de cada uno. ¿Para qué? Bueno, pues esto significa para que tengan un equilibrio. ¿Ok? También, como te mencioné, esto puede representarse el poder ejecutivo en una escuela. ¿Cómo? Los coordinadores que vienen a representar a los ministros, el presidente puede ser la directora o el director. Y recuerda también que todo solo tiene 5 años. ¿Puede ser reelegido? Sí, puede ser reelegido.
y también ellos pueden aplicar leyes que son dadas por el Poder Legislativo, que es justo el poder que le confirmó. Chicos, el Poder Legislativo está conformado o constituido por el Congreso de la República, es decir, los congresistas. Recuerda que hace poco hubieron elecciones donde se tuvieron que elegir a nuevos congresistas, ¿ok? Ahora, los congresistas crean y aprueban muchas veces las leyes, pero también muchas veces no crean leyes que sean dadas a nuestro contexto actual, para nuestro bienestar. Los del Poder Legislativo, que son del Congreso de la República del Perú, van a ser los congresistas encargados de crear y aprobar leyes. Cabe recalcar también que nosotros como ciudadanos tenemos que ser responsables y también cae en nosotros el cómo elegimos a nuestros congresistas, que son nuestros representantes. Es por ello que en la clase pasada hablamos de un tema, ¿cierto? La democracia, que nosotros también debemos elegir sabiamente quiénes van a ser nuestros representantes en este caso. Seguro ustedes han escuchado hablar en algún momento que los congresistas tienen un sueldo generoso, ¿cierto? Ellos ganan una cantidad muy fuerte de dinero, sí, porque se encargan de crear, aprobar, modificar leyes, pero también cae responsabilidad de nosotros y de repente esos congresistas que el pueblo mismo ha elegido, porque somos un pueblo en democracia, ¿ok? Si no escogemos bien, no es simplemente votar por votar, porque me cae bien ese congresista, porque su imagen es bonita, no. Debemos ver siempre cómo es, en qué ha trabajado, de repente cuáles son sus proyectos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Debemos escoger sabiamente quienes van a ser nuestros representantes en el Poder Legislativo. Como te mencioné, por último, el Poder Judicial está conformado por los jueces y magistrados. Nosotros no podemos elegir a los jueces y magistrados, no lo podemos elegir a comparación del legislativo y ejecutivo, que sí podemos elegirlos, ¿ok? Y su función de ellos es juzgar a quienes incumplen las leyes. Son encargados de juzgar prácticamente, o sea, no hay mucho que decir en ello. Muy bien, chicos. Esta ha sido la clase del día de hoy. Hemos podido conocer un poco más acerca del Estado peruano, cómo está organizado, acuérdense de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, quienes intervienen en cada uno de estos poderes. Muy bien, nos encontramos en unos minutos a través de Zoom para poder compartir más ideas, poder conocer más acerca de nuestro Perú, ¿okay? De cómo está basado, cómo vivimos, cómo son las personas de los poderes del Estado peruano. Muy bien, espero te haya gustado la clase. Nos vemos en unos minutos. Adiós.